Felipe Mujica, secretario general del MAS. Nosotros vamos a dedicar esta declaración de hoy lunes fundamentalmente a insistir en un tema político que, a pesar de que tiene mucho tiempo ya tratando de ser un referente para buscar salidas y soluciones en Venezuela, sin embargo no se termina de concretar. Y vamos a insistir porque en las últimas semanas, tanto en el exterior como con la visita de algunas personalidades muy importantes de países amigos de Venezuela, en el caso de España, en el caso de Rusia, que estuvieron aquí la semana pasada el canciller y después tuvo también Rodríguez Zapatero, y en ambos casos se produjeron reuniones con la mesa de diálogo, se evidencia que la preocupación por el tema venezolano cada vez es mayor. Ya no solamente se trata de una gira que haga Guaidó, donde se reúna con X cantidad de figuras o de personeros de gobiernos amigos de Venezuela, sino que también hay abiertamente la preocupación por parte de otros sectores que no son muy amigos de Guaidó, pero que son amigos de otros sectores de la política venezolana, que también se preocupan por el problema de la salida política, la salida pacífica, la salida democrática que hay que construir en Venezuela. Y esto lo decimos porque ya tenemos bastante tiempo hablando de la necesidad de que los venezolanos construyamos una salida. Nosotros hemos insistido hace mucho tiempo en que el problema venezolano, la primera condición que hay que colocarle es que seamos los propios venezolanos quienes busquemos y quienes construyamos la solución. Hemos saludado siempre la ayuda, la solidaridad internacional, pero hemos señalado expresamente que la solidaridad internacional es eso, solidaridad. No es que desde el campo internacional se va a armar y se va a estructurar una solución al problema venezolano. En este contexto señalamos que hay que insistir en que acá en Venezuela, en los factores que estamos dispuestos a buscar una solución pacífica, electoral, constitucional, democrática, definitivamente asumamos la decisión de hacerlo. Hemos dicho que un paso decisivo en la construcción de esa salida es que se pueda tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esto lo hemos dicho porque parece que es una condición indispensable en la confianza que los venezolanos pudieran tener en la salida electoral, el que podamos contar con otro organismo electoral. Funcionarios del gobierno, representantes del gobierno han dicho que están dispuestos, otros dicen que no es necesario. Desde el campo de quienes estamos en la mesa de la unidad y de los sectores democráticos se ha insistido en la necesidad de poder tener un Consejo Nacional Electoral a la brevedad posible. No tenerlo, no dar ese paso de manera definitiva, es reiterar todas las dudas que existen sobre la disponibilidad y la disposición de los distintos sectores del país en que efectivamente se pueda construir esa salida. Por eso nosotros este llamado que hacemos, lo hacemos expresamente hacia quienes tienen esta responsabilidad en sus manos. Hay una responsabilidad que está en manos del gobierno. Antes estuvo esa responsabilidad también en manos de la Asamblea. Evidentemente la Asamblea no pudo hacerlo, producto de la polarización, de la confrontación y de la división que ahí se generó. Hoy simplemente la Asamblea Nacional en ninguna de sus versiones existentes podrá elegirlo porque no tiene los 2/3, porque no hay acuerdo político y porque simplemente el hecho de que haya 2 asambleas indica que ese camino por allí no es viable. En el caso del MAS, acompañando la declaración que de distintas maneras ha dado los partidos que estamos en la mesa de diálogo, hemos dicho que el camino es el TCJ. Y esto lo decimos no porque nos parezca que esa sea la salida
la única salida, no, simplemente es la salida que hay, nos guste o no nos guste. Esa es la salida que tenemos en este momento los venezolanos. Y esa salida entonces depende de que finalmente el TCJ asuma su responsabilidad en términos de declarar la omisión legislativa y se procede entonces a entrar en la otra ruta para poder elegir el CNE y que a partir de ese CNE se pueda de manera definitiva poder construir las condiciones para que la convocatoria de las elecciones pase por recomponer el tema de la proporcionalidad, legalizar los partidos, dar las garantías electorales que son necesarias para que el país confíe y que a partir de allí se vaya construyendo esa salida electoral que todo indica que tendrá que ser en el segundo semestre del año que viene. En este contexto, insistimos, los sectores que tienen en sus manos la obligación de poder resolver el tema del CNE en breve plazo, tienen que asumir su responsabilidad. No puede seguir siendo eludida. Ya en el campo de los partidos, nosotros hemos dicho lo que hemos tenido que decir, es un poco parecido a lo que hicimos con el tema de cuando se planteó la posibilidad de la liberación de los presos políticos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, señalamos, aquí están estas listas de presos, hay que resolver estos problemas, bueno, y las respuestas fueron las que el país conoce. No se cumplieron todas las expectativas, pero se resolvió lo que se pudo resolver. En este caso nosotros volvemos a lo mismo. Nosotros hemos hecho todo lo posible por construir el escenario para que sea electo ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo intentamos cuando dijimos en la mesa de diálogo que el gobierno regresaría a la Asamblea fundamentalmente con ese propósito, no se cumplió. Ya que eso no fue posible, hemos insistido en que el camino es, nos guste o no nos guste, el camino del TCJ, y el TCJ debe entonces asumir su responsabilidad para que los venezolanos podamos, por la vía de la política, por la vía de los acuerdos, por la vía de los elementos necesarios, asumir la decisión y la responsabilidad de proceder a dar los pasos para que se pueda efectivamente construir las condiciones para la elección de ese nuevo organismo electoral. No estamos hablando de nada nuevo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los dos CNE anteriores que hemos tenido, este y el anterior, han sido designados por la vía de la omisión legislativa, lo cual simplemente confirma que estamos en presencia de un instrumento que en otros momentos se ha utilizado y que creemos que es imprescindible utilizarlo. Todo ello para crear las condiciones políticas para que efectivamente se pueda asumir el camino de dar los pasos consiguientes en materia electoral. Señor Mujica, ¿cuáles serían esas garantías puntualmente? ¿Cuáles serían las garantías que le exigirían a ese Tribunal Supremo una vez que designe este nuevo poder electoral? La primera cosa que habría que tener claro es que el TCJ debe ser designado como producto de un gran acuerdo político, en el cual participen todos los factores que estén dispuestos pues, a participar en él y que pueda ser expresión de lo que es el pluralismo y de lo que permite tener un TCJ que a la hora de asumir la decisión de la elección del CNE pueda hacerlo en los términos de primera garantía que hay que transmitir, que es que sea plural. Tiene que ser de esa manera para que el país pueda percibir que efectivamente allí hay la posibilidad de seguir avanzando. Las segundas condiciones ya seguramente no dependen del TCJ todas, pero pues están en manos del CNE, pero pudieran ser por la vía de orientaciones de la propia decisión que se tome. Está lo de la proporcionalidad, que hay que reivindicarlo, hay que rescatarlo, está en la Constitución, pero simplemente posteriormente fue arbitrariamente anulada la representación proporcional. En este caso todo el mundo está de acuerdo en que eso se vuelva a restituir. Está la legalización de los partidos políticos que decían hacerlo. Sabemos que hay un conjunto de partidos que han solicitado su legalización, están en etapas de tener las denominaciones otorgadas y tienen que cumplir el resto del proceso. Y hay partidos, como es el caso de Acción Democrática, el caso de Un Nuevo Tiempo, el caso de Primero Justicia y el caso de Voluntad Popular, que están en este momento sin tarjeta
y en una especie de limbo desde el punto de vista de su situación legal. Bueno, también hemos dicho que eso hay que resolverlo, de tal manera que los partidos que decidan participar puedan participar. Y la cuarta cosa que hemos dicho expresamente, que es importantísima, es que en la estructura del organismo electoral haya una amplísima representación política que permita que todas las decisiones administrativas del CNE, tanto a nivel regional como a nivel nacional, puedan ser hechas de manera consensual y no por la vía de que a alguien se le ocurra tal o cual cosa, sino que sea necesario la representación de los partidos, los sectores políticos, la sociedad civil, para que allí se tomen esas decisiones. Si se convoca un proceso electoral con este contexto de garantía, ya queda en manos de los sectores democráticos el acabar con la idea del camino abstencionista, el poder participar para que efectivamente se produzca un resultado que le dé un camino distinto a Venezuela en relación a las cosas que hay que hacer para poder recuperar al país de la situación que tenemos como producto del peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia. Finalmente, su lectura, cómo valora la gira de Juan Guaidó, la gira internacional y el tema de las sanciones, las últimas sanciones que los Estados Unidos aplicó a la línea venezolana Cumbiasa, también cómo ven ese tipo de medidas desde el exterior. La gira de Guaidó, nosotros hemos señalado que su resultado efectivamente va a depender de las cosas que hacia el futuro aparezcan, ¿no? Porque primero fue una gira inesperada, el país se enteró una vez que ya la gira había comenzado, tuvo los resultados y los inconvenientes que se señalaron, finalmente terminó en los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que, no de ahora a propósito de la gira, sino que lo hemos dicho antes, que Guaidó tiene una responsabilidad, que él la puede ejercer o no, pero que la tenemos todos, pero que él también la tiene de manera especial, que es el poder convocar, poder llamar al campo democrático a su encuentro, a su reconciliación. Creemos que la gira, desde nuestro punto de vista, hubiera sido mucho más útil si en vez de Guaidó haber cogido para el exterior, se hubiera dedicado a recorrer el país y hubiese ido a Trujillo, a Portuguesa, a Anzoátegui, a Sucre, a Zulia, a Falcón, etcétera, a todo el país, convocando a todo el campo democrático para poder garantizar que aquí se va construyendo una capacidad de respuesta. Porque como ya lo señalamos en relación a la solidaridad internacional en la primera parte de la declaración, la solidaridad internacional cumple un papel, pero ese papel no existe si en términos nacionales, si en términos del país no se dan las condiciones para que esa solidaridad internacional pueda tener la repercusión del caso. No hacemos nada con que haya todos los países del mundo preocupados por Venezuela y que los venezolanos no podamos construir las cosas que tenemos que construir para que esa solidaridad efectivamente tenga la eficacia que tiene que tener cuando ésta se da sobre la base de condiciones internas, donde la comunidad internacional vea, los venezolanos están de acuerdo en ir a elecciones, nos pusimos de acuerdo en una nueva estructura electoral, nos pusimos de acuerdo en una fecha de elecciones, vamos a unas elecciones en donde todos estamos de acuerdo en participar. En ese contexto tiene un inmenso valor la solidaridad internacional. Pero la solidaridad internacional, sin que los venezolanos hagamos lo que tenemos que hacer, no nos va a resolver ningún problema. Por eso nosotros insistimos en que el punto principal es ese tema de la solidaridad cruzada, combinada con lo que en Venezuela hagamos. Y sobre el tema de las nuevas medidas, bueno, nosotros hemos rechazado todas las medidas que terminan siendo no contra Maduro, sino que terminan siendo contra la sociedad venezolana y contra la calidad de vida de los venezolanos. Volver ahora a agarrar y tomar unas medidas contra una de las pocas líneas aéreas que queda en Venezuela para que los venezolanos podamos tener la posibilidad de viajar tanto en el país como fuera de Venezuela, simplemente es una agresión más
que no resuelve absolutamente nada, porque no sé para qué podrá servir que una línea aérea la pongan contra la pared como pretenden poner esta línea aérea. Simplemente obligará a que tengamos que buscar otras líneas aéreas que, bueno, en el mundo existen no se sabe cuántas, para poder resolver lo que ahora quieren que no resuelva Conviasa. Nos parece simplemente unas medidas equivocadas que no se orientan en el sentido de las cosas que hay que hacer y que simplemente a los venezolanos no nos ayuda en nada. Por eso insistimos. Si queremos que haya solidaridad internacional, tiene que estar sobre la base de contribuir a buscar soluciones, no contribuir a perjudicarnos más aún las condiciones de vida que tenemos hoy los venezolanos. ¿Cuándo debe haber noticias? ¿Cuándo tendremos el CNE venezolano? Nosotros aspiramos que sea en febrero. Aspiramos. Eso no depende de nosotros. Nosotros no tenemos en las manos la posibilidad de decir que hace tal día, pero desde el MAS aspiramos que esa decisión se tome en el mes de febrero, de tal manera de que haya el tiempo suficiente para construir la confianza, para construir la disposición a participar y para que se pueda efectivamente abrir los espacios para que los venezolanos vean que estamos en condiciones de ir a una elección en las mejores de las condiciones, no en la óptima, porque eso siempre es muy difícil, pero por lo menos en la mejor de las condiciones, y que a partir de allí se pueda ir construyendo la salida pacífica electoral, democrática y constitucional que hemos propuesto que se construya.